Buenos días para todos y bienvenidos a su programa de los Santos y la Eucaristía. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, se los presento. Muy buenos días, gracias Kevin, muy amable por tu magnífica invitación a este espacio de los Santos y la Eucaristía. Muy contento de estar aquí en este espacio. Vale. Primero que todo, vamos a escuchar un poquitico de lo que ha sido su testimonio, su conversión, el por qué lo invitamos hoy a este programa de los Santos y la Eucaristía. Cuéntanos más o menos un poquito a qué te dedicas y cómo terminaste aquí. Gracias Kevin, mi nombre es Edilberto Díaz, actualmente me desempeño en la Policía Nacional, intendente jefe, en el municipio de Santa María, Boyacá. Estamos ahí en este hermoso municipio y a ver, te cuento Kevin, a ver, mi testimonio pues bueno, es un poquitico extenso, pero pues lo vamos a pues como a resumir bastante, también por respeto pues a mi esposita. A ver, Kevin, o sea, realmente yo siempre era un poco como muy distanciado de la parte espiritual, de las cosas de Dios. Siempre uno, digamos, está como en una zona de confort, como digamos, tiene... Bueno, ese punto de que nos estremece y nos toca, entonces, así como que dice, no nos pellizcamos, como se dice. Bueno, mi testimonio empieza, yo laboraba en el departamento de Arauca, pues allí estaba con mi familia, mi esposita y todo. No sé, uno a veces no entiende por qué se comporta de una forma a veces como brusca, como tosca, a veces uno como que no le encuentra ese sentido a la vida y todo le incomoda, o sea, ya posteriormente cuando pasan las cosas más adelante como que ya uno empieza a entender mucho de por qué pasan las cosas. A ver, Kevin, estando allá laborando normalmente, pues siempre, o sea, yo soy un confiado de lo que tengo en mi casa. Yo nunca he desconfiado de mi esposita, para nada. Sin embargo, ella, dentro de su honestidad y eso, pues me manifestaba, mira, Adilberto, que hay un señor que me está molestando. Y yo le encimaba la risa. La verdad, yo no le ponía ni cuidado, ¿sí me entiende? Y bueno, ya. Yo así, no, yo eso lo ignoraba por completo y normal, y seguía yo, a pesar de que pues siempre he sido una persona pues digamos muy correcta, no me gusta el trago, realmente de vicios nada, pero sí siempre ese distanciamiento de Dios, sí veo que eso siempre me afectó. A ver qué pasa, estando allí en entonces yo empiezo un cambio muy fuerte de mi esposa en muchos aspectos, tanto en su comportamiento conmigo, en la zona de la intimidad también se notaba demasiado. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Bueno, finalmente no entiendo por qué suceden esas cosas y algún día se me ocurrió decirle, mira, toma esta plata y vete para la casa, para Tunja, tengo mi casa en Tunja. Y bueno, y ella sorprendida, entonces me dijo, ¿usted sí sabe lo que está diciendo Edilberto? Le dije, claro que sí. Y ella me dice así en tono fuerte, bueno, téngalo claro que si me voy, yo no regreso, ¿no? Yo hasta ese momento no entendía. Bueno, listo. Dice, bueno, bien, listo, te vas y ya, no más. Listo, sí, finalmente ella se fue, yo me quedé. Imagínate cómo son las ironías. Ese mismo día, como a la 1 de la mañana, yo me levanto, no sé, a llorar, preocupado, otra vez a llamarla, ven, regresa, que era que tenía mal genio, no entendió qué me pasaba. Y realmente, pues, ella, como en un tono frío, brusco, entonces me dice, ¿recuerdas que yo me acerqué, te decía que había un señor que me estaba molestando, que eso? Pues mira, estoy con él. A mí se me vino el mundo encima. ¿Cómo así? Claro, y para colmo me colgó el teléfono, yo que en astas me desencadené a llorar, o sea, no entendía, se me vino, bueno, un complot en esa cabeza, no sabía ni qué decisión. Y así duré, más o menos, duré como 40 días, más o menos, 40, 45 días ahí. Yo la llamaba, ella no me volvió a contestar el celular, siempre me mantenía en ese,
Yo ya, mi rendimiento en el trabajo, no, nada que ver, eso ya se había reflejado, los compañeros, ¿qué te pasa? Ya eso se empieza a filtrar, entonces ya finalmente pues yo hablo con mi compañero, el más cercano, bueno, él habla con uno de los jefes, bueno, me envían a unas charlas de psicología, como unas 10 sesiones, pero no, la verdad, yo estaba cerrado, la verdad no, por ese lado yo no me veía, realmente ahí sí sentí lo que había perdido. Desafortunadamente así somos los seres humanos, o sea, uno cuando tiene las cosas realmente no las valora, no les da ese sentido de pertenencia, pero bueno, por algo tendrán que pasar las cosas. Finalmente, claro, yo empiezo como a escarbar, a escudriñar, bueno, ¿y quién es esa persona? Yo por qué nunca me di cuenta, ¿por qué no lo percibía? Yo decía, uy, Dios mío, pero extraño, o sea, porque Arauca no es muy grande y bueno, eso prácticamente, yo la verdad quedé como insofacto, no entendía ese tema. Bueno, desde ahí entonces ya yo empecé a decaer más y más, estaba decayendo. ¿Y qué pasa? Entonces ya recuerdo que de trabajo social me enviaron a hablar con el capellán ahí del departamento donde yo actualmente me encontraba laborando. Listo, entonces él me recibió, me escuchó, todo esto, y bueno, listo, pues una persona muy sabia. Pasaron como 2 días y él posteriormente llega y me dice, Edilberto, acá tengo una boleta que es para un retiro, realmente era para mí, pero te hace falta, tú la necesitas más, ve y con eso pues, con eso podemos mirar unos avances, a ver, y te vas a sentir mucho mejor. Ya cuando regreses vas a tener la fuerza de voluntad y la decisión de ver mejor desde otro ámbito las cosas. Bueno, entonces sí, evidentemente me fui a este retiro de conversión muy bonito de la comunidad de Lazos de Amor Mariano. La verdad yo nunca había vivido eso, no sabía de qué se trataba. Y hermoso, o sea, realmente uno allá, ¿para qué me sirvió? Para comprender muchas cosas, discernir. Mira que yo allá perdoné a mi esposa. Sí. Y bonito porque, o sea, uno dijera, o sea, uno en el mundo uno dijera, pues uno no es capaz de perdonar a una persona que, digamos, y más uno de hombre, con ese machismo que nosotros manejamos, pero no, mira que se dieron las cosas a feliz término. Y claro que eso fue un proceso bastante largo, eso no es... Y dado que es un proceso bastante largo, entonces vamos a continuar ahorita, nos vamos a unos mensajes de interés y ya volvemos con tu testimonio, Edilberto. No pierdas el hilo, ya volvemos contigo, ¿listo? Estás viendo Santos y la Eucaristía, jueves 9:30 AM, repetición domingo 9:30 AM. Hola, ¿quieres ver Telesantiago las 24 horas del día desde tu celular? Fácil. Escanea el siguiente código QR que aparece en la pantalla con la cámara de tu celular. Te llevará a un link. Entra y encontrarás la señal en vivo. Guárdalo en tus preferidos y listo. Telesantiago. Tengo la amabilidad de invitarlos a que escuchen, a que vean el programa Música Mundi. A usted que está interesado en conocer la música académica, vea Música Mundi. A usted que quiere saber qué es eso de la música clásica, vea Música Mundi. A usted que le gusta la música clásica, vea Música Mundi. En total, vea Música Mundi, el programa en Telesantiago con la cita con los grandes compositores. Protocolos. Una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Pensamos en tomar distancia, cubrirnos la cara
y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor. Pero al mismo tiempo, hemos dejado de lado el poder de las sonrisas, la profundidad de las miradas, la magia que tienen las palabras cálidas y los gestos sutiles que nos alegran cada día. Nos hemos venido olvidando que aunque no estemos en contacto, podemos estar presentes y hacer sentir a quienes nos aman que los amamos también. Recuperemos nuestros valores humanos y con ellos toda nuestra fuerza para volver a soñar y avanzar con optimismo, siempre hacia adelante. Hagamos de estos pequeños detalles los nuevos protocolos. Un mensaje de Veolia Tunja, 25 años avanzando juntos. Con los impuestos que tú aportas, garantizamos el futuro de nuestros jóvenes con obras y recursos destinados en educación de alta calidad. Hacemos valer el tesoro público de los boyacenses para fortalecer la vida, los sueños y las metas de nuestra gente. Por eso, te invitamos a pagar el impuesto de vehículos con el 10% de descuento durante todo el mes de mayo de este año. Nuestra función es con el departamento, con obras para seguir avanzando. Estás viendo Santos y la Eucaristía, jueves 9:30 am, repetición domingo 9:30 am. Y volvemos con nuestro programa de los santos y la Eucaristía. Nos estaba contando un poquito el testimonio Edilberto de cómo fue su caminar, su volver a Dios, porque digamos, muchos solamente nos bautizamos y nos alejamos de Dios, ya sea por nuestra familia, por problemas que ocurren y se nos olvida la parte espiritual que es tan sumamente importante. Entonces vamos a volver con esa partecita donde nos contaba sobre el perdón en un retiro espiritual. Cuéntanos. Gracias, Kevin. Sí, mira, o sea, ya cuando yo regreso allá de allá de Arauca, de ese retiro espiritual, claro, ya uno discierne, entiende muchas cosas. Y lo más importante, la capacidad de perdonar, porque yo creo que si no hay ese proceso, no, difícilmente, no, uno no tiene la capacidad, de perdonarla. Eso, si no es con la ayuda de Dios, la verdad, eso no se lograría. Y ya después de esto, Kevin, pues entonces yo nuevamente pues regreso otra vez a dialogar allá con el señor capellán, o sea, como mi agradecimiento, porque pues la verdad nunca había experimentado eso tan hermoso. Y él me recibe y dice, bueno, Edilberto, yo gestioné un permiso para que vayas y otra vez vuelvas a enamorar a esa mujer, vuelvas otra vez lo que le gusta, o sea, en todo, vuelve otra vez, ve a Tunja, comparte con tu familia y eso, y verá que poco a poco se van dando las cosas. Bueno, así lo hice, evidentemente. Me trasladé a Tunja, llegué, pero claro, estaba muy fuerte ese de entrar ahí con mi esposa, ya que no, ella todavía, pues tenía ese señor ahí en la cabeza, entonces eso estaba muy, como muy caliente, eso estaba en ese proceso, entonces era muy difícil, o sea, ella no veía más de los ojos de ese señor, y claro, el rechazo para mí fue demasiado fuerte, entonces yo como que otra vez me opacaba, me desilusionaba, pero bueno, no obstante, yo seguí ahí. Recuerdo que llegué y le dije, vámonos para Moniquirá, vámonos con los chicos y esto, así lo hice, nos fuimos por allá, fuimos a piscina, pero no, todo ese tiempo fue una indiferencia marcada, totalmente me vine triste. Finalmente no fue posible. Ya, mira que una de las cosas que me marcó mucho, se me acaba el permiso que me había gestionado el capellán y me tenía que trasladar nuevamente a Arauca, y estábamos en la mesa, yo le sirvió el desayuno y todo, y le dije, bueno, listo, entonces yo ya voy a regresar, y pues piénsalo. Entonces yo le decía que para que regresáramos otra vez. Pues ella algo que la tocó fue mi hijito que llegó y en ese momento estaba ahí, yo no sé, él le marcaba una indiferencia a la mamá muy fuerte, y ella le preguntó así como jocosamente, papito, ¿tú quieres que yo vuelva con tu papá? Y claro, y ese niño brincó de alegría, claro, y desde ahí se dio, de ahí, porque mira, cosa curiosa, llega en ese momento y llega y saca y me entrega un celular. Mira, Edilberto, este celular que me lo había comprado el Señor, te lo voy a entregar, yo voy a hacer un cambio radical, inclusive llévate el que su merced me había regalado también. Yo me traje esos celulares, ella le iba a sacar, yo le dije en ese momento, no la saca, déjala ahí.
Y bueno, listo, me vine con mi hijita por todo el camino y esos celulares empiezan a sonar. Y yo, ¿qué dice, mi amor? ¿Qué dicen los mensajes? No, tranquilo, sigue manejando, no te preocupes por eso. Y claro, eran puras cosas fuertes. ¿Qué hubo? Ya se fue ese señor. Quiero verte, que no sé qué, o sea, un poco de cosas ahí, y ya llegando yo a Arauca me puse a ver todos esos mensajes, y claro, yo me hice mucho daño, porque prácticamente ese señor contaba todo lo que pasó y eso, y duro, y yo, o sea, donde yo no hubiera ido a ese retiro, lo hubiera recepcionado más fuerte. Pero bueno, finalmente pasó el tiempo, yo seguí todo el direccionamiento que me hizo el señor capellán y a feliz término lo logré que ella también fuera a un retiro de conversión. Ya cuando ella va al retiro de conversión nos ponemos al mismo nivel, ella entiende y comprende, también hay como un autoperdón y listo, y ya posteriormente pasaron 2 años y ya hicimos las cosas bien, ya nos casamos, lo que es lo de ley, ya claro, ya yo entendí que yo 15 años viví en pecado, entonces, pero pues la verdad a uno como no le explican, uno no entiende, siempre todo el mundo, ¿qué se va a casar? O sea, todo el mundo le vende esa idea contraria, pero realmente, pero bueno, hoy día le doy gracias a Dios porque bueno, tengo una bella familia y me siento contento. Y sí, los ataques, después de que me casé, los ataques espirituales, ahí está la tentación, ha sido doble vez más fuerte y listo, bueno, esa es la lucha y ahí vamos, Kevin, en eso estoy. Para adelante, exactamente. Bueno, qué excelente testimonio. Pues primero que todo, darle gracias al Señor por haberte traído aquí el día de hoy, todo este caminar espiritual que has vivido, para que te podamos tener hoy en el programa. Es muy bonito ver cómo el Señor toca el corazón de las personas. Poco a poco vimos cómo Edilberto transformó su vida, por decirlo de alguna manera, y fue caminando con él y enseñándole este caminar espiritual en el que muchas personas hemos llegado. Es muy bonito porque en cada programa traemos testimonios nuevos, nuevas actividades, una nueva dinámica para que las personas que se sientan identificadas con estos testimonios se den cuenta de que sí se puede, que realmente no es un camino imposible. Yo mientras tú nos contabas el testimonio estaba pensando un poquitico lo que tú decías, ¿no? Que estuviste 40 días llorando y yo lo relacionaba con los 40 días de Cuaresma que tuvimos antes de Semana Santa y es muy loco porque digamos fue como tu preparación, como el tú vivir ese momento de dolor, de duelo, como de ayuno, de sentimientos, de emociones y más como en esa tristeza, en ese vacío del desierto propio y digamos eso te ayudó. Pues pienso yo, para purificar tu alma, para, digamos, saber tomar las decisiones, apreciar lo que tú decías, ¿no? Lo que habías perdido, pero que realmente valía tanto, pero no te habías dado cuenta. Y yo lo relacionaba con esto justamente de la Cuaresma, y es muy bonito porque, digamos, todos los cristianos en esta época, antes de la Semana Santa, tenemos esos 40 días, digamos, de reflexión, de oración, algunos incluso de ayuno, que digamos les ayudan a prepararse para vivir la Semana Santa de una manera más profunda, porque es como ese gozo, ¿no? Que también te llegó a ti 2 años después de llegó, te casas con tu esposa, ya digamos como que vuelves a ese hogar feliz, hacer las cosas al derecho como tú decías, y eso muchas veces es lo que vivimos los cristianos, o sea, es tal cual, vivimos esos 40 días de ayuno del desierto, y luego en la resurrección, en la Pascua, ya el domingo entonces, mejor dicho, todos los cristianos súper alegres, porque ya resucitó el Señor, vivimos con Él ese momento y es tal cual lo que tú viviste. Me pareció muy bonito ese detalle. Ya para entrar en materia, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es este tiempo que viene después de la Semana Santa, este tiempo de Pascua en el que continuamos. Yo quisiera preguntarte un poquitico, ¿cómo viviste tú esa Semana Santa? ¿Cómo fue allá en esa comunidad de Santa María? ¿Cómo te fue? Bien, gracias. Sí, señor, pues nota uno con tristeza, bueno, claro que eso también es el desconocimiento, sí, y la ausencia de Dios, pero qué tristeza que, pues sí, o sea, ya la Semana Santa, o sea, se ha perdido mucho el camino correcto que debe ser, porque realmente, bueno, no solo ahí, sino en todas partes se evidencia. Semana Santa lo utilizamos es para otras cosas, dentro de eso está, sí está los viajes, el paseo, pero ya está la ingesta de alcohol desmesurado, el desorden, o sea, ya no se respetan esas fechas tan importantes. Y yo creo que por eso es que este mundo está así de desordenado, porque realmente no se respetan esos espacios
tan importantes y que son cortos, es una preparación, pero mira que son ese jueves, viernes santo hasta el domingo, pero no, realmente le damos esa importancia a otras cosas materiales del mundo. Entonces, pero bueno, esa es la lucha y pues yo desde mi profesión, de mi trabajo, pues trata uno, como la policía recepciona tantas cosas, pues todos esos problemas uno trata desde la parte espiritual de tocar esas personitas y pues mira que me siento pues como satisfecho con eso porque no es como llegar uno y empezar por ejemplo, un problema de convivencia, de pareja, pues ya uno como tiene la experiencia, pues no es de llegar allá y como dice, agrandarle el problema o llegar a hacerle comparando a los dos para que se queden ya relajados, eso no, porque les vamos a causar más heridas a esas personas y mira que ya a uno le toca esa parte y ya como que la gente le baja un poquito y bueno, como que lo toma de otra forma y ya uno no llega como en esa forma represiva. Entonces, desde esa parte sí me siento como satisfecho, darle ese manejo. Bueno, también queríamos contarles un poquitico, pues justamente de un santo de este mes, comenzando mes, de San Atanasio. Queríamos hablar un poquito de este santo que fue, digamos, celoso por su iglesia, por la iglesia católica y la defendió, así como dijo, a capa y espada. A este santo lo desterraron 5 veces, digamos como que lo apartaban, porque justamente en la época que estaba este santo, la iglesia empezó a caer como en la época del arrianismo, y entonces, digamos, a él le pasó lo que le pasa muchas veces, digamos, al cristiano promedio, que ya es como que, como hay tantas masas que se van de vacaciones, que se van de fiestas, entonces es que el católico que quiere vivir su Semana Santa es como que lo sacan, lo apartan, y digamos, me parece muy bonito que justamente concuerda con esto, con estos tiempos que estamos viviendo en el que se persigue muchas veces a los cristianos, y digamos no se les dan esos espacios o los pocos espacios que tienen para rezar, para orar, para compartir en comunidades, como que son muy atacados, muy perseguidos. Lo veíamos hace poquito, digamos mucho en Tunja, hubo como una especie de sacrilegio, si no estoy mal, y digamos vemos esa persecución hacia la iglesia que digamos está justamente escrito en la Biblia como que en los últimos tiempos seremos perseguidos igualmente como en el principio de la iglesia, y es muy loco ver cómo esos espacios ya se están dando, como tú lo decías, la gente ya se está olvidando de la iglesia, es como que somos católicos, pero católicos de nombre. Digamos, eso afecta mucho a las personas que tratan de vivir su fe, lógico, el hecho de estar perseguidos es algo muy fuerte, pero digamos nos da testimonio de que estamos haciendo las cosas bien, porque digamos, si el mundo no nos persigue, preocúpate, porque si no eres esa luz del mundo, si no le estás picando en las heridas a esas personas que están enfermas de la lepra del pecado, es como que no estás dando testimonio de tu fe. En cambio, si te persiguen, si ves como que no cuadras en un ambiente que está lleno de pecado, entonces es como que estás haciendo las cosas bien. Tu propia alma te va a terminar sacando de esos espacios y te va a decir como que apártate de esas personas que no le convienen a tu alma, que no le convienen a tu vida. Me parece muy bonito, digamos, desde tu ámbito de trabajo, ¿no? Que tienes este contacto tan cercano con las personas. Digamos, yo hace poco también tenía acercamiento con otro comandante de estación en otro lugar, y es consagradito a la Virgen María y trabaja con las personas y con la comunidad, y digamos, él trata de evangelizar a sus policías, a sus patrulleros, trata de, digamos, sacarlos de este, digamos, como ambiente en el que están ellos, ¿no? Que es como que todo el mundo se quejan de ellos, se quejan de la policía, que la corrupción, que una cosa, que la otra, pero es como que dejan mal parqueado el carro o les van a hacer un comparendo y entonces van a sobornar al policía, es lo primero que piensa la gente. Y digamos, me parecía muy bonito este testimonio porque él decía, yo ya llevo 2 años acá trabajando con esta comunidad y por una sola tentación en la que yo caiga de corrupción, me tiro toda la obra que el Señor ha hecho estos 2 años. Porque era como que ya los policías, digamos, les llegaba este mensaje de no hay que ser corruptos, hay que trabajar realmente por la comunidad, por la sociedad, y me parece muy bonito que tú también estés, digamos, implementando, ¿no? Este trabajo que viene del alma realmente, porque pues finalmente es un servicio, ¿no? Es una vocación al servicio la que tienes tú y muchas otras vocaciones como los médicos, los políticos, los periodistas, que digamos están ahí para servir a las personas. Me parece muy bonito ese testimonio tuyo. Quisiera pues preguntarte, no sé si sea muy fuerte la pregunta, pero digamos,
¿qué se viene para ti en tu vida? ¿Qué se viene después de esta Semana Santa? Que tú ves cómo se vive, digamos, o sea, ¿qué acciones tomas en tu vida? ¿Qué reflexionaste? Sí, Kevin, no, o sea, la verdad yo pues me siento muy contento con mi labor que hago, pero no, seguimos en la lucha y, o sea, y mientras pueda, toca tratar de acercar a las personas, o sea, porque pues, o sea, la iglesia, pues, o sea, es muy amplia, pero son muy pocas las personas que, digamos, tienen esa actividad de tanta problemática, porque somos tantos, Kevin. Entonces, poco a poco, pues, entonces uno tiene, desde la parte que uno maneja, pues también aportar su granito de arena, sino que lo que pasa es que desde la Constitución de 1991, cuando, digamos, sacan a Dios, digamos, de todas las fuerzas, la policía, ejército, todas las fuerzas, entonces, claro, entonces eso, peor es ese desorden, entonces, qué bonito, pero me siento muy contento porque creo que fue el fin de semana pasado, no sé, algún directivo de nuestra institución, o sea, convocó las escuelas de formación a unos retiros para los policías que van saliendo. Excelente, porque ya le dan hay que darle ese valor agregado, porque entonces ya va a ser ese policía integral, qué bonito, entonces ya va a manejar esa parte, porque es lo que nos hace falta, llegarle al ciudadano, pero entonces toca ahí, no esa parte represiva, sino toca así esa parte educativa, pero esa parte espiritual, que es lo que tanto hace falta. Con eso así no nos ataca tanto el mundo, el demonio, ni la carne, ni eso, o sea, poco a poco, eso ya es un avance, Kevin. Realmente me siento muy contento y, o sea, lo que desempeño, excelente. Y de todas formas, la tengo clara que, digamos, cuando ya deje de servir aquí a mi institución, pienso ir a Medellín a vincularme formalmente a la comunidad de Lazos de Amor Mariano, porque se lo debo todo. La verdad, le encontré otro sentido a mi vida. Ah, bueno. Qué bonito tu testimonio y el hecho de que hayas encontrado a ese Dios, esa paz que buscabas en tu corazón, como que ya el Señor arregla tu vida y entonces qué bonito que tengas, digamos, esas palabras de aliento para muchas personas que de pronto se encuentran ahí, en esa lucha entre el mundo, el demonio y la carne y están rodeados, digamos, muchas veces de personas que únicamente son críticos y están estirándole piedras a las personas, usted hizo tal cosa, tal otra, no sé qué, pero no saben que en la mente de esa persona está la idea de cambiar, está la idea de buscar ser alguien diferente, digamos, yo creo que eso es muchas veces lo que hace falta en el camino espiritual y es el apoyo entre nosotros mismos, como tú lo decías, pues las comunidades, así como Lazos de Amor Mariano, hay muchísimas otras comunidades dentro de la iglesia que apoyan a las personas normales, no solamente a sacerdotes y religiosos y religiosas, sino a los laicos también, digamos, les dan ese apoyo, esa fuerza de comunidad que muchas veces nos hace falta. Y esto pues se lo debemos todo pues gracias al Concilio Vaticano II, en el que se le permite a los laicos formar esa comunidad. Y así como Lazos también está el Opus Dei y hay muchísimas comunidades, digamos, que se abrieron, ¿no?, a los laicos y ahora les brindan esa oportunidad de participar, de llevar un carisma más allá. Y me parece muy bonito, digamos, han venido creciendo muchísimo las comunidades dentro de la iglesia, las comunidades de laicos específicamente, las devociones también, gracias a las comunidades, las devociones de la sangre de Cristo, las devociones a muchos rosarios, a peregrinaciones, me parece muy loco porque justamente para estas épocas, digamos, como que se arman muchas peregrinaciones a Medjugorje, a Europa, digamos, a lugares que son muy sagrados de devoción para los católicos. Y me parece muy bonito que tú también le quieras entregar tu corazón al Señor. Algo que también les quería comentar, digamos, a las personas, pues volviendo, retomando un poquito de la historia del santo que les venía comentando, digamos, esta lucha que él tuvo en esa época contra el arrianismo fue muy fuerte, muy fuerte. Digamos, la iglesia empezó como a sesgarse, como por ese mismo hecho de ser desplazada la iglesia, como porque el arrianismo estaba ganando muchísima fuerza, entonces justamente le pasó lo mismo, se empezó como a mezclar mucho con el tema hasta que va y entonces creo que fue Constantino, si no estoy mal, que va y se bautiza en el arrianismo y entonces, claro, la iglesia empezó a ir a pique, pero empieza este santo a defenderla con ardor, con celo apostólico y a explicar la divinidad de Jesús y fue muy loco porque digamos en su momento era como que tenía a la iglesia en contra, a todo el mundo en contra y él
no desistió, siguió con su vocación para adelante, así como tú lo contabas, perseveras ahí en tu vocación y sigues adelante ayudando a la comunidad, y fue justamente lo que le pasó a este santo. Eso me pareció muy, muy bonito. Yo quisiera que nos contaras un poquito qué conoces de este santo o... Bueno, mira que, pues, bueno, realmente sí conozco algo muy, muy someramente, pero sí sé que ahí para el año 300, allá en Alejandría, para esa época, o sea, la iglesia fue demasiado atacada y como que él fue el que, digamos, como que marcó la diferencia en ese momento. Y claro, todo lo que le tocó a este hombre luchar, digamos, porque estaba haciendo, digamos, las cosas bien, lo que se veía, pero entonces siempre desde que inició el hombre, nosotros por naturaleza siempre ha estado ese bendito demonio ahí desde lo del pecado de Adán y Eva, y siempre, digamos, son como más los que intentan hacer el mal. Y el número de los que quieren hacer las cosas bien es muy reducido. Y mira que eso se percibe todavía en la actualidad, es igual. O sea, siempre, o sea, es una semillita muy poquita para contra todo ese mundo tan perverso en el cual estamos. Pero bueno, siempre ha sido la historia, pero de todas formas ya está marcado el camino y eso no se puede cambiar. Me parece muy bien lo que nos dices, lo que nos cuentas, porque justamente pues estaba pensando un poquitico más, metiéndome un poquito más en la historia de Arrio y cómo fue todo esto. Y realmente, digamos, él empezó siendo como una persona muy buena, o sea, era muy buen católico, pero lamentablemente se empezó a pasar del lado de los escrúpulos. Digamos, como que siempre hemos sabido que la virtud está en el medio. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se va hacia uno de los dos extremos? Entonces, o uno niega la divinidad de Cristo o entonces uno va a negar lo humano de Cristo. Lamentablemente, digamos, fue lo que pasó en esta época. Se empezaron, digamos, a regar muchas corrientes, fue por este mismo tema, porque ninguno estaba seguro de cómo era la cuestión de Cristo, cómo es que era la Santísima Trinidad, Jesús es Dios o no es Dios. Y, digamos, las personas que empezaron a estudiar en la época, digamos, Dios nos dejó un punto de referencia, digamos, Dios te deja la respuesta del examen, entonces te dice, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos Trinidad, listo, pum, esa es la respuesta. El hombre, ¿qué tiene que hacer? Buscar el camino, ¿sí? El hombre, ¿qué es lo que busca humanamente? La respuesta. Bueno, entonces, ¿cómo es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pero entonces, algo muy bonito a esta explicación, digamos, para no dejarlos ahí con la pregunta de, bueno, ¿Jesús es o no es Dios? Finalmente, ¿qué pasó con esta historia de Arrio? Finalmente, digamos, él concluye que el Padre estaba desde el principio, ¿sí? Entonces, digamos, para ser Padre desde la eternidad, entonces tiene que tener un Hijo desde la eternidad, ¿sí? Entonces, digamos, como que Jesús vino al mundo, se encarnó, pero ya estaba creado desde el principio, ya estaba con el Padre, ¿sí? Era el Verbo eterno y encarnado, finalmente cuando llega a la tierra. Digamos, ya estaba desde el comienzo con el Padre. ¿Por qué? Porque si no hubiera empezado a ser Padre desde que nace Jesús, ¿sí? Y no sería Padre desde la eternidad. Digamos, muchas veces es el dilema que le pasa al cristiano, que empieza a meterse mucho en estos temas y se empieza a enfocar en uno solo y se va de cabeza, y es como que hay que comprender un poquitico, ver todo el panorama para poder ir estudiando un poquitico estos temas más específicos, que es lo que le pasó a San Atanasio. Fue más general y luego pues finalmente fue a dar con la respuesta hasta que acabó con el arrianismo. Ya la iglesia cayó en cuenta de la verdad y se acabó este arrianismo. Entonces nos vamos a un pequeño corte de mensajes de interés y ya volvemos con ustedes. Estás viendo Santos y la Eucaristía, jueves 9:30 am, repetición domingo 9:30 am. Hola mis amigos, un abrazo muy especial, les saluda Wilson Saoko. Estoy en el set de Famosos con Saoko, donde tendremos muchas historias maravillosas e invitados para todos ustedes a través de Telesantiago, a través de la televisión digital terrestre. Acompáñenos todos los miércoles a las 7 de la noche, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche. Ahí los espero en Famosos con Saoko.
En Telesantiago de Tunja ya está Santiagro, Viendo el Campo, el primer programa de televisión regional dirigido al sector agropecuario del departamento de Boyacá. Secciones de altísimo interés como Santiagro Enseña. Allí aprenderemos y nos capacitaremos para diferentes actividades del campo. Igualmente tendremos invitados especiales dedicados a producir nuestros alimentos, quienes nos contarán sus experiencias dentro de su admirable labor. De la misma manera contaremos con nuestro consultorio agronómico, donde profesionales especializados contestarán a nuestros televidentes todas las dudas y preguntas técnicas relacionadas con el ámbito agropecuario. Los invitamos a que nos acompañen en este prometedor espacio todos los miércoles desde las 5:05 de la mañana y con repeticiones el mismo día a las 7:30 de la noche, al igual que sábados y domingos desde las 5:05 de la mañana. Allá nos veremos. Santiagro, Viendo el Campo. ¿Ya nos sigues en redes sociales? Si tu respuesta fue no, te invito a que hagas parte de nuestra comunidad y nos sigas. En Facebook, búscanos como Telesantiago Tunja y activa notificaciones. Así cuando transmitimos en vivo, puedas vernos y no te pierdas nuestra programación. En Instagram, puedes encontrarnos como @Telesantiago. Allí serás testigo de lo que vivimos a diario en nuestro canal. También puedes seguirnos en Twitter como @TelesantiagoTST para enterarte de los últimos acontecimientos. Por último, nos puedes acompañar también en YouTube como Canal Telesantiago. Telesantiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Eso. Derecha, derecha. La otra derecha. Izquierda, izquierda. Apure que me escuaje. Eso. Ahora sí, el resto de trasteo, que espere. Están dando lo mismo en todos los canales. ¿Cuál es lo mismo, bobo? ¿No es que no hay señal? ¿Qué para ver la novela esta noche? ¡Ah! Ya sé, yo traje una antena. ¡Uy, qué belleza de Ay, antena! eso no es una antena, bobo. Esto y una alambre. No, esta tampoco es una antena. Es una antena que yo traje. Es una antena. Esta que dice TDT. ¿Esa es? ¿Esa es? No, yo siempre Pero pensando esto, en ¿cómo todo. se pone, Germancito? No, eso es muy sencillo, por favor. Es que el televisor ya viene preparado para TDT. Ya, Ay, entonces es sí, muy a sencillo. ver, lo veo. Usted simplemente conecta la antena al televisor y sale. Y en HD. Y gratis. Conéctate ya con la TDT. Para más información ingresa a tdtparatodos.tv. Está haciendo como hambre, ¿no? ¿Usted no dice que piensa en todo? Hija, ahí está la cocina. Pégale. Estás viendo Santos y la Eucaristía. Jueves 9:30 AM. Repetición domingo 9:30 AM. Y estamos de vuelta, entonces, para ir finalizando un poquitico este programa de los santos y la Eucaristía, digamos, y la vida de San Atanasio, después de toda esta lucha de que ya vencen al arrianismo y la Iglesia logra finalmente salir como de esta confusión en la que se encontraba, entonces, digamos, ya entonces se cierra pues este dilema y se dice que Jesús es Dios. Finalmente, digamos, Atanasio logró el objetivo que Dios le había puesto en su corazón. Digamos, siempre que el Señor pone un deseo en el corazón de defender la verdad, ese deseo permanece ahí en el corazón. O sea, digamos, Atanasio pudo haberse rendido y haber dicho, no, o sea, ya me van a exiliar, ya me van a alejar de la iglesia, no tiene sentido que yo siga peleando. Digamos, ese sería como un pensamiento que se le podría venir a cualquier persona. Todos están en mi contra y por el solo hecho de que los humanos se pongan en contra nuestra, muchas veces, digamos, se nos vienen esos pensamientos de desilusión, de desesperanza, como esa tentación de renunciar a la verdad y decir como que no, mejor yo me quedo con esa mentira. Y una frase, no me acuerdo de qué santo era, que por más que las personas digan que el mal está bien, va a seguir siendo mal, aunque todos piensen que lo que están haciendo está bien, si realmente está mal, va a seguir mal aunque todos digan lo contrario, porque no es como que las cosas vayan a cambiar porque uno piense de manera diferente, y muchas veces es lo que le pasa al cristiano, que se desanima por las personas que están a su alrededor, y por eso lo bonito que decía Alberto ahorita de las comunidades,
que nos apoyemos entre nosotros los católicos, entre nosotros mismos, nos demos argumentos y nos ayudemos a formar en la fe. Eso yo creo que sirve muchísimo, 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 porque si uno no conoce su iglesia, tarde que temprano se va a salir. Muchas veces se dice la frase de católico ignorante, futuro protestante. ¿Por qué? Porque si uno no conoce los tesoros de su iglesia católica, entonces, ahí sí como dijo, cualquier persona que medio le dé a usted una cita bíblica o le dé solamente un pedacito de la cita, entonces, mejor dicho, lo convence. ¿Por qué? Porque usted no se forma en su fe, usted no estudia la palabra. Digamos, eso afecta mucho a la hora de interpretar la Biblia, porque usted no puede solamente agarrar pedacitos, agarrar frasecitas y de ahí pensar que pues ya, mejor dicho, se las sabe todas. Porque no todo está en la Biblia. La misma Biblia lo dice en el último versículo de Juan, dirá, no todo está escrito en la Biblia. Este libro ha sido escrito para que creáis en Jesús. Muchos otros milagros hizo pues, pero digamos dice como que toda la vida de Jesús no podría estar escrita ni en todos los libros del mundo, porque ahí sí como dijo, Jesús es Dios. O sea, como que todos los milagros, todos los prodigios que hizo, los apóstoles lógicamente, digamos, colocaron los necesarios para que creyéramos que Jesús es Dios, para que nos demos cuenta de la verdad. Ahí sí como dijo, no hace falta mucho más, porque benditos los que crean sin haber visto, porque es la fe, finalmente es la fe lo que nos mueve, porque cuántas, digamos, por ejemplo, la tribu, el grupo con el que iba Moisés y la tribu, y que pasaron, y tantos milagros, y el Señor les abre el mar rojo, y pasan, y mejor dicho, ven los milagros del Señor, les manda maná del cielo, luego entonces empiezan a dudar del Señor, y lo vemos como hace poquito entonces manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce para que aquellos a los que los picaba la serpiente entonces quedaran sanos, y es como que ven todos estos milagros del Señor, y hay muchos que finalmente no se convirtieron, finalmente dudaron del Señor en el último momento. Entonces esto afecta muchísimo a las personas, porque a pesar de que usted haya visto un milagro del Señor, en última instancia, lo que se ve reflejado es su fe. La fe que usted tuvo en ese momento y la fe que usted tenga en el Señor para siempre. Lo que persevera al final es el amor que uno tiene en el Señor y su confianza puesta en Él, porque los milagros a veces se darán y a veces no se darán. Hay épocas en que puede que la Virgen María se manifieste y habrán otras en que habrá que creer simplemente en lo que otros le dijeron a uno. Entonces eso es en la fe y en la devoción que le ponga la persona. Como última instancia, yo quería dejarlos con una pequeña frasecita de Isaías para demostrar pues lo que había dicho anteriormente. Entonces dice Isaías 63, 16, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Dios, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Únicamente, digamos, uno lo trabajaría o lo pensaría de la manera como que Dios es Padre de nosotros. Pero digamos, para ser Padre desde siempre, entonces lo que yo les comentaba, el Verbo encarnado tiene que tener divinidad, tiene que venir desde la eternidad y haber estado siempre allí con el Padre. Justamente los Hechos de los Apóstoles es últimamente, digamos, como para estas épocas después de Semana Santa, nos hablan de esto, de cómo los apóstoles, digamos, como que no tenían esa fuerza, ese espíritu de ir a predicar, y entonces va a venir el Señor, se va a presentar ahí entre ellos, les va a mandar al Espíritu Santo, les va a decir la paz a vosotros, porque tenían muchas dudas, mucha desesperación en su corazón, y entonces es como que lo primero que trae el Señor apenas llega a sus apóstoles, a sus discípulos, es la paz. Primero les da esa paz en el corazón, entonces justamente les dirá, después de darles la paz, después de mandarlos a predicar al mundo, les dirá: lo que atéis en la tierra, lo que desatéis en la tierra queda desatado en el cielo, y lo que atéis en la tierra queda atado en el cielo. Es como que ahí les dio Jesús esa potestad a los sacerdotes de perdonar los pecados, y justamente, digamos, es esa paz que uno recibe en el momento de la confesión. En el sacramento de la reconciliación uno recibe esa paz, porque es como que es muy grande la culpa que la persona puede sentir, pero se acerca al sacramento de la reconciliación y es como que el Señor le dice: tus pecados, o sea lo que sea que hayas hecho, sean los pecados que hayas cometido, pero más infinita todavía es mi misericordia. Básicamente es lo que siente el alma en ese momento. Entonces es como que ya no se desespera, ya no pierde la calma, ya no pierde esa paz que le ha dado el Señor, porque ya sabe que está llamada a la vida eterna y que Dios le ha dado un medio para
reconciliarse con Él cuando uno vuelva y caiga por la fragilidad. Entonces uno ya no se desespera, simplemente sigue al Señor y si se cae, vuelve y se levanta, vuelve y le pide perdón. Lógicamente, digamos, algo que mucha gente no conoce es que cuando se da el sacramento de la reconciliación, o sea, en la confesión, cuando el sacerdote absuelve a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la persona recibe unas gracias combativas para luchar contra esas tentaciones, contra ese pecado que acaba de confesar. La gente no lo sabe, pues entonces yo me ponía a pensar, si una persona, digamos, tiene propósito de enmienda y empieza, pum, se confiesa, una vez, listo, a la semana, otra vez vuelve y cae, vuelve y se confiesa, solamente de las solas gracias combativas que recibe en el sacramento de la reconciliación, tarde que temprano va a adquirir, digamos, la fuerza suficiente para pasar con esas gracias a esa tentación. Y entonces, yo creo que ese es el mensaje que debería quedarnos, es no dudar de la misericordia de Dios, o sea, siempre perseverar y saber que el Señor nos recibe con los brazos abiertos. No podemos andar dudando de nuestra fe, porque ahí sí, como dice, si nosotros dudamos de nuestra iglesia y no tenemos fe en ella, entonces ¿cómo vamos a convencer a los demás? ¿Cómo les vamos a decir que Jesús es Dios si uno mismo no lo cree? Si uno mismo no cree lo que está diciendo, si uno no lleva esa felicidad, esa alegría del Evangelio, si uno no la transmite en su día a día y la vive, si no vive uno la fe, pues a muchas personas les va a quedar, digamos, esa falta de testimonio y van a decir, no, pero es que yo a qué voy a la iglesia si vea, esa gente van todos tristes, todos cabizbajos, aburridos. Entonces, ¿cómo los vamos a convencer si nuestro testimonio no los arrastra, si nuestro testimonio no les convence? Entonces es como que estas personas nunca van a empezar a creer en ese Dios. Hay una frase que dice que muchas personas no leerán la Biblia, pero uno será como esa Biblia que las personas lean. ¿Por qué? Porque a medida que uno se va empapando del Evangelio, las personas también van a leer eso que uno lleva en el corazón, van a ver esa sonrisa, van a ver ese testimonio de amor que uno lleva, que sin necesidad de alcohol, de vicios, ni de nada de esto, uno puede tener una felicidad impresionante en el Señor. Y entonces cuando uno va mal, digamos, en los estudios, o va mal algo en la casa, o algún problema económico, usted no se está desesperando. ¿Por qué? Porque usted vive el día a día y confía en el Señor, confía en su voluntad, confía en que lo que haga el Señor, ahí va a estar mi felicidad contigo, Señor. En todo lo que tú hagas, digamos, como que ahí va a ir unido mi corazón. La felicidad más grande que puede hallar el ser humano, yo creo que es encontrar su felicidad en la voluntad de Dios, porque entonces ya no se desespera, entonces le entra esa emoción, esa felicidad de decir, Señor, ¿y ahora qué traes para mí? ¿Qué planes tienes para mi vida? Algo no sale como lo esperé, ¿con qué me vas a sorprender, Señor? Algo que, digamos, pasa muchas veces a las personas que estamos ahorita continuamente en los retiros, en los apostolados, por ahí en Semana Santa también estuvimos de locos acompañando por ahí a una comunidad muy lejos, bastante lejitos de aquí de Tunja, y uno se da cuenta de esa sed de las almas, de esa sed de Dios, que si uno no la transmite, puede que sea un detallito, un Dios te ama, un rosario, así sea sin meditar, pero con todo el corazón, Dios te salve María. Eso enciende a las personas de una manera impresionante que uno muchas veces no se lo imagina. Y digamos, en Lazos se tienen algunas prácticas que le sirven al misionero para que su alma no se apague. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, uno quiere mantener en esa felicidad, en esa alegría del Señor, pero entonces empieza a flaquear y empieza a debilitarse y empieza a cometer muchos pecados veniales, y entonces es como que usted veía muy clara la luz, pero como usted empezó a cometer pecados veniales, entonces ya no la ve tan clara, ya se empieza como a oscurecer, y entonces ya no tenemos esa vista tan clara de Dios, entonces como que ya se necesita un esfuerzo para ver a ese Dios, para ver esa misericordia, para ver esa caridad, y entonces empieza uno a dudar. ¿Por qué? Porque el mundo empieza a llenarlo a uno, como dijo, de barro, de esta ceguera, y entonces no ve uno clara la misericordia de Dios y empieza a dudar. Hace poquito me pasaba, pues, en un apostolado que estuvimos, que los misioneritos íbamos así como flojitos en oración, yo creo un poquito, y entonces muchas dudas, sobre todo por mi parte, más que todo por mi parte, y entonces entramos en un momento del apostolado y entonces me entró a mí una tristeza impresionante, me puse a llorar con las almas, yo parecía, mejor dicho, María Magdalena ahí súper entregado, llorando, vuelto nada, y digamos, eso que yo sentía en mi corazón era como un dolor, como un vacío, pero era por eso mismo, porque no me había acercado al sacramento de la reconciliación. Pero una vez me acerqué al Señor, es como que sentí nuevamente su abrazo y dije, no, o sea, no me puedo rendir porque el Señor ya murió por mí, ya se dio en la cruz por mí,
ahí sí como dijo, yo lo único que tengo que hacer es confesar mis pecados de boca y recibir tu perdón, Señor. O sea, pero muchas veces es como que el demonio nos quita la vergüenza para pecar y nos la devuelve a la hora de confesarnos. Entonces yo creo que invitarlos, pues sobre todo para este tiempo, que mantengamos ahí en el sacramento de la reconciliación, que mantengamos en oración, que no terminemos de vivir este momento como un momento más de la iglesia, simplemente como que, bueno, ya terminó la Semana Santa, ahorita que termine Pascua, entonces nos relajamos. No, hay que saber que eso que se vivió en la Semana Santa es algo que debe estar viviendo el cristiano todo el tiempo, todo el tiempo. Cada vez que usted cae en lo que sea, es como si usted estuviera en ese huerto, es como que usted cayó en ese sueño y Jesús está ahí triste esperando que usted vuelva. Entonces debemos centrarnos en amar a ese Dios, en profundizar en su amor, en su conocimiento y empaparnos cada vez más del tema, porque uno no ama lo que no conoce. Si usted no sabe las bondades del Señor, si usted no conoce su amor, su misericordia, entonces ¿cómo va a hacer que otros lo conozcan? ¿Cómo va a hacer usted para perseverar cuando entonces no tenga sentimiento, esa alegría y esa felicidad? Entonces, ¿qué lo va a mover? La voluntad de amar a ese Dios, la decisión que usted ha tomado de salvar su alma, es lo que lo va a llevar a salvar en ese momento que la tentación sea más fuerte que usted. Entonces usted va a caer en cuenta y va a pedirle al Señor que le dé la fuerza, las gracias de combate que le ha dado, que mejor dicho, en ese momento se las multiplique para que usted pueda salir, vencer esa tentación. Yo creo que es algo muy importante, sobre todo en este tiempo, el amar a ese Dios con todo el corazón, el profundizar en Él y el creerle firmemente. Yo creo que también creerle al Señor. Si Él nos ha dicho que nos perdona, solamente que no pequemos más. Él nos levanta del suelo, pero nos dice, levántate y no peques más. Muchas veces que levantaba levíticos o paralíticos les decía, toma tu camilla y anda. Entonces es muy loco porque es como que yo te perdono, pero pues no se te olvide tu debilidad, porque todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Entonces no es como que yo ya me confesé, ya mejor dicho, ya puedo andar tranquilo por la vida como si nada. No olvidarnos de que somos débiles. Dirá el Señor, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y más que todo para aquellas personas que se dedican al apostolado, se dedican a los retiros, a la oración fuertemente, a dar consagraciones, a hacer primeras comuniones, los catequistas que ayudan dentro de todas las iglesias, esa invitación a orar y mortificarse también. Porque como lo decía el Señor, hay espíritus que no salen sino con ayuno y mortificación y oración. Entonces, digamos, muchas veces es lo que le pasa al misionero, a la persona que está muy en contacto con las almas, es que se le olvida el estar trabajando por su Dios y el mortificar esa carne, porque finalmente somos débiles y si en algún momento se nos olvida, entonces mejor dicho, el superpredicador, el super convertido, entonces se desconvierte. ¿Por qué? Porque dejó de mortificarse, se le olvidó que era débil, se creyó muy grande y entonces, claro, el Señor dice, no, sin mí nada podéis hacer. Entonces, en ese momento el Señor lo suelta. ¿Por qué? Porque ya se volvió soberbio, ya no cree que las cosas le vengan de Dios, sino que ya dices como que soy yo el que predica, soy yo el que hace los milagros, se le olvida el Señor. Entonces yo creo que esa sería la invitación a no olvidarnos de seguir viviendo este tiempo de recogimiento, de reconciliación, de amor, de oración y de mortificación con el Señor. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este programa de los Santos y la Eucaristía. Gracias a ti, Edilberto, por brindarnos este espaciecito de tu tiempo y de venir a compartir con nosotros tu testimonio. Muchas gracias, Kevin, muy amable por permitirme participar en este espacio de los Santos y la Eucaristía. Y finalmente lo que tú concluyes, o sea, hay que insistir, no desistir y persistir. El tiempo de Dios es perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros televidentes. Hasta